Bien, voy a aprovechar a hacer la instalación de una vez para ahorrar tiempo. El ministro del Medio Ambiente ya está aquí en el sitio, así que apenas entre el ministro le daré la palabra porque anda con una agenda bastante complicada. Bueno, el Foro Nacional Ambiental, ya lo dijo Pablo, está cumpliendo 20 años. Ahora, ninguna de las personas que fundamos el foro ninguna de las personas fundadoras del ambientalismo en Colombia, como son claramente Margarita Marino y Julio Carrizosa, yo soy de una generación posterior. No. No quiero decir que sea más joven, estoy diciendo que ustedes fueron los fundadores y sobre los hombros de lo que ustedes hicieron hemos trabajado muchos otros. Y el foro está cumpliendo 20 años y mucha de la gente de los que fundamos el foro, ¿no? El foro lo fundamos como muchas cosas se hacen en la vida. Después de crear el Ministerio del Medio Ambiente, resolvimos hacer con FESCOL, que ha sido siempre muy comprometida con el medio ambiente y que además fundó la revista Ecológica, que fue la primera gran revista en Colombia ambiental, que entre otras cosas se encuentra en la página web del Foro Nacional Ambiental. Pues ahí había una persona muy especial en FESCOL, que era Marte Cárdenas, que hoy no nos está acompañando. Y con ella y con otro gran ambientalista y director de la Fundación FEN, y con la Fundación FES, tanto FEN como FES se vinieron abajo después. FEN desapareció, que era la Fundación Ecológica Nacional, y la fundación que había sido financiada por el sector eléctrico, y por la Financiera Eléctrica Nacional, y por el otro lado la Fundación FES. Entonces los cuatro convocamos a un foro, resultó muy bien. Por allá en el año 97 dijimos hagamos una alianza. Hicimos una alianza de varias organizaciones, pero en las organizaciones hay personas, entonces realmente claramente son personas que han estado comprometidas con el foro en diferentes épocas. Pero yo tengo que decir que quienes creamos el foro y quienes posteriormente han trabajado en él, ninguno de nosotros nunca soñó que, bueno, primero cuando fuimos niños o cuando cuando teníamos 15 años o 20 años, pues en esa época el ambientalismo no existía, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Yo ya tengo cerca de 72 años. Hace 60 años, pues simplemente el tema ambiental no era un problema realmente, ¿no? No era un problema para la mayor parte de gente del mundo, no estaba en la agenda pública ni en la agenda ciudadana. Entonces mal podíamos en esa época pensar, hoy mirando en retrospectiva, pues dice uno, bueno, ha habido unos jóvenes de 15 años y de menos de 15 años que promovieron la gran acción jurídica que dio lugar a la Declaración de los Derechos de la región amazónica, convertir la región amazónica como sujeto de derecho. Bueno, eso fue un logro de gente de menos de 20 años. Ninguno de los miembros que ha estado en el Foro Nacional Ambiental, que pertenecen ahí sí a diferentes generaciones y que pertenecen a una mucho más recientes que la mía, pues ninguno de nosotros soñó alguna vez que, no, mirando en retrospectiva, no, estos jóvenes han hecho esto, algo ha cambiado en el país. Y cuando uno ve muchas de las actividades de los jóvenes en el medio ambiente, tremendamente creativas, como hoy se van a discutir algunas de ellas, pues uno se da cuenta que hay un nuevo ambientalismo, que el ambientalismo se ha renovado, que el ambientalismo tiene mucho vigor hoy en día en Colombia gracias a nuevas iniciativas, a nuevos enfoques, a nuevas miradas al tema. Entonces, el propósito de este foro justamente es dialogar entre unas personas que pertenecen a una, digamos, gente mayor de 40 años, de alguna manera para decirlo así, ¿no? Con gente menor de 30 años, digamos entre los de 30 a los 40 en el limbo. No, pero eso es para molestar aquí a algún ambientalista. No, pero con la gente menor de 40 años, pero particularmente con la gente menor de 30 años, ¿no? Entonces, digamos, hacer un diálogo
con ese grupo de personas que ha estado generando nuevas iniciativas, nuevas propuestas, más aún en una época de posconflicto. Justamente, y lo debo anunciar hoy, acordamos antier con La Paz Querida, que es una organización que es en pro de la consolidación de la paz, que vamos a hacer unos diálogos intergeneracionales sobre paz y medio ambiente. Hay que decir que La Paz Querida viene con una iniciativa desde hace 2 años de diálogos intergeneracionales en relación con la paz. Pero hemos hablado con La Paz Querida de que hagamos algunos diálogos entre el Foro Nacional, organizados entre el Foro Nacional Ambiental y La Paz Querida, en que claramente se haga ese diálogo intergeneracional muy enfocado claramente en el tema de medio ambiente y paz. Entonces, esa es una nueva actividad que adelantaremos desde el Foro Nacional Ambiental. Pensando en el futuro desde el Foro Nacional Ambiental, vamos también a reexaminar temas que tienen que ver con los jóvenes. Un tema que vamos a retomar próximamente es el de la navegabilidad del río Magdalena. Aquí en el Foro Nacional Ambiental hicimos 5 foros examinando el tema del río Magdalena y después de 5 foros y de unas discusiones muy acaloradas, debo decirlo, se publicó un libro que se llama Los riesgos sociales, ambientales y económicos del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Con el río Magdalena, cuando hicimos esos diálogos sobre el río Magdalena, hay que decirlo, ocurrió algo muy interesante, y es que a muchas de las preguntas que tenían representantes de movimientos sociales y representantes de la cuestión ambiental, a muchas de las preguntas que le hacíamos a los ejecutores del proyecto y al gobierno se quedaron sin responder. Y nunca había respuestas claras sobre el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, entre otros sobre un tema muy complejo que es el de la sedimentación del río. A tal punto que no había respuestas claras, que Margarita Marino, que nos acompaña un buen día, dijo: ya entendí todo lo que pasa aquí. No se trata de un proyecto de navegabilidad, sino de un contrato para navegabilidad. Es decir, estaba apuntando a que había de por medio un negocio y que por consiguiente había cuestiones un poco claras, porque se trataba más de un negocio para unos particulares que para crear un bien público para el país. Bueno, después de realizar los 5 foros vino el escándalo de Odebrecht y resulta que la empresa que estaba contratando el tema de la navegabilidad era Odebrecht. Y hoy en día pretenden iniciar otra vez el proyecto de navegabilidad del río Magdalena a partir de las mismas premisas que se hizo con Odebrecht. Entonces, desde el Foro Nacional Ambiental, y ahí tienen que estar los jóvenes, vamos a decir, hubo preguntas que nunca se respondieron, que ahora se tienen que responder, dado que ya no está Odebrecht del por medio. Entonces, fíjense cómo en un momento dado, la empresa más corrupta de la historia en América Latina, que es Odebrecht, era la ejecutora del tema del río Magdalena y no podía dar respuestas porque había negocios de por medio. Entonces, digamos, la cuestión ambiental a veces tiene esas complejidades. Muy bien, ya llegó el ministro, que muy amablemente nos quiso acompañar, entonces yo voy a terminar esta intervención con lo siguiente. Primero, el Foro Nacional Ambiental, con este diálogo intergeneracional, lo que quiere es también renovarse, ¿no? Generar nuevos caminos, generar nuevos diálogos. Finalmente, el Foro Nacional Ambiental, el propósito del Foro Nacional Ambiental es tratar de incidir en la política ambiental del país, es decir, en la protección ambiental y en el desarrollo sostenible del país, mediante diálogos entre diferentes grupos de interés del país, pero diálogos que deben hacerse sobre el argumento, sobre el conocimiento, sobre la ciencia. Y esa ha sido, digamos, la marca de este foro, y por eso a este foro pertenecen varias universidades. Entonces, simplemente es una invitación a las generaciones más jóvenes a que se vayan incorporando a estos diálogos del Foro Nacional Ambiental. Muy relacionado con el Foro Nacional Ambiental hay otra institución, que es Parques Nacionales Como Vamos, que creamos recientemente,
muchos de los socios, es una alianza de 10 organizaciones también. El Foro Nacional Ambiental hoy en día es una alianza de 13 organizaciones, pero esta nueva alianza tiene como objetivo ser claramente un centro de pensamiento sobre parques, un observatorio sobre parques, como centro de pensamiento proponer diferentes soluciones a los enormes y complejos conflictos socioambientales que hay en los parques y naturalmente pelear por ese gran logro que son las áreas protegidas, que sin duda es uno de los logros mayores del ambientalismo colombiano. Muy bien, yo creo que simplemente hay que agradecer a los miembros del Foro Nacional Ambiental por este nuevo foro. Ya son 13 las instituciones, espero decirlas de memoria, pero claramente no hay una diapositiva por acá sobre los socios, ni trajimos la pancarta correspondiente a esta asociación. Algo pasó que no está la pancarta, tal vez no está porque hay unos nuevos miembros, entonces estamos fabricando la nueva pancarta. Entonces los nuevos miembros son justamente la Universidad Nacional, que se vinculó hace cerca de un año, la Universidad del Magdalena, acá está Sandra Vilardi, la gran defensora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y justamente vamos a hacer nuevas actividades para la defensa de la Ciénaga Grande de Santa Marta, conjuntamente con la Universidad del Magdalena y desde el Foro Nacional Ambiental, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Norte. Esos son los nuevos socios del Foro Nacional Ambiental. Y el gran socio de siempre ha sido FESCOL, que ha sido muy generoso con este foro. Está la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la Universidad de los Andes, Tropenbox Internacional, Fundación Natura, WWF, y la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Lo más interesante del Foro Nacional Ambiental es que no tiene personería jurídica ni tiene burocracia. Desde que lo fundamos resolvimos que era una alianza. Y como diría el alcalde Mocus, todos ponen. Entonces todos ponen quiere decir que cada uno de los socios pone plata o pone trabajo para poder hacer una agenda independiente, y ese ha sido justamente el sello del foro, que esa organización nos ha permitido hacer, como se diría vulgarmente, los foros que nos ha dado la gana, ¿no? Y no los foros que nos impone una agencia internacional, etcétera, etcétera. FESCOL es una agencia internacional, pero jamás ha entendido muy bien FESCOL que pone recursos, y los ha puesto y muchos, en la agenda que nosotros establecemos. Entonces, por eso creamos esa forma de alianza, para claramente ser una organización independiente del gobierno, de la agenda internacional, etcétera, etcétera, y tener nuestra propia agenda, como se diría. Entonces, de nuevo, simplemente para resaltar la labor de todas las organizaciones que han estado estos 20 años trabajando muy fuertemente por el foro, y darle la bienvenida a las nuevas organizaciones que este año, con motivo de los 20 años del foro, han entrado a ser parte de él, y naturalmente darle la bienvenida a este primer diálogo intergeneracional, que sin duda es una estrategia del foro para renovarnos y para tener nuevas luces, para tener nuevas vías, para tener nuevos caminos. Entonces, invitamos ahora aquí a Ricardo Lozano, el ministro del Medio Ambiente. Hay que decir que en el ambientalismo hemos estado como de fiesta por el nombramiento de Ricardo, porque hace años, no voy a decir cuántos, no se nombraba un ambientalista realmente el último ambientalista que fue ministro del Medio Ambiente fue Juan Mayer, y eso salió en el año 2002, hagan el favor. Entonces, hace 16 años no había un ambientalista. Un ambientalista es alguien que tiene un compromiso con la ética ambiental, no con la protección del medio ambiente. Hay muchos ambientalismos, pero de muy diversa índole, de muy diversa naturaleza, pero a todos los une el amor por la naturaleza, la protección de la naturaleza. Ese es el gran común denominador de todos los ambientalistas. Y Ricardo Lozano, desde que yo lo conocí, que era hace muchos años, ¿no? En esa época, cuando lo conocí, estaba todavía explorando caminos, era un geólogo,
pero entró a trabajar al Ministerio del Medio Ambiente y ahí quedó enganchado con el tema ambiental cuando entró a trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente, porque en esa época tenía muchos intereses en un tema que él expresa en forma muy natural, que son las comunicaciones, ¿no? Ricardo Lozano es un gran comunicador y eso es una de las grandes ventajas de que sea para un ministro del Medio Ambiente, porque un ministro del Medio Ambiente tiene que ser un gran comunicador y tiene que contribuir a que el país entienda las complejidades del tema ambiental. Entonces, simplemente quería resaltar ese hecho y agradecerle muchísimo a Ricardo que inaugura hoy en día este primer diálogo intergeneracional. Muchas gracias.